Buenos días, agradezco la presencia a este simposio de hematología en pediatría y también agradezco la presencia de los que me precederán en el uso de la palabra. En respeto a los que ya estamos aquí, a los doctores invitados, vamos a dar inicio a los temas que vamos a ver el día de hoy. Yo soy la doctora Bruna Isabela Taboada, egresada del Hospital Infantil de México, hematóloga pediatra. Actualmente laboro en Guadalajara en el Hospital Civil Nuevo, en el Juan I. Menchaca. La plática que voy a darles hoy, quiero nada más aclarar algunas cosas. El tema de la plática es trombocitopenia inmune primaria, nuevos paradigmas para una vieja enfermedad. Ese tema yo creo que el título del tema lo escogió la doctora Vergés. Y cuando me dije yo, ay, paradigmas, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué querrá la doctora con paradigmas? ¿Querrá que hablemos de los paradigmas foniátricos o que hablemos de los paradigmas? Pero no, creo que razonablemente en esa parte científica hablaba de dar el ejemplo, la pauta que se tiene que seguir, que es lo que vamos a revisar un poco las guías nuevas que hay, para los que somos más viejos, que nos va a costar un poquito más de trabajo, y para los más jovencitos entrarán rápido a estas clasificaciones nuevas. El asunto que en el título de la plática, ahí después de vieja, había un punto y coma, que eso fue lo que yo le quité a la doctora de la plática, porque decía nuevos paradigmas para una vieja. Entonces esa parte fue el punto y el coma que la doctora Vergés puso allí y yo se lo quité. Pero entonces vamos a entrar un poquito de lleno a la plática y para recordar nada más algunas cosas de la historia. La patología se remonta hacia 1556. En 1889 ya demuestran la clínica, cómo se relacionaba la clínica con la cuenta de plaquetas. En los principios de año, un estudiante platica sobre la esplenectomía exitosa que hubo y Winthrop, en 1951, hablan de un factor humoral plasmático relacionado con todo esto. Antes la conocíamos como púrpura trombocitopénica idiopática. Yo estuve buscando un poquito de la historia y hablaban que sobre los años 2000 dejamos de decirle idiopática. Realmente fue antes. Fue antes, ya hablábamos de púrpura trombocitopénica inmune y el tema que el título que se les propone ahora es trombocitopenia inmune primaria. Sin embargo, debo hacer la aclaración que para el grupo español sigue siendo tal vez más por lo ligado al idioma y a la costumbre, aceptan que se le siga diciendo púrpura trombocitopénica inmune primaria. Hasta el grupo italiano sugiere que se podría seguir utilizando y creo que en el devenir de esta clasificación llegará el momento en que aportemos todos, sin que se nos salga en el apuro de la plática el decir trombocitopenia, púrpura trombocitopénica. Y también cambiar un poquito el contexto que tenemos con los pacientes, sobre todo en pediatría, que creo que a veces se nos hacen más crónicos que los adultos. Con la característica de la trombocitopenia inmune primaria han cambiado algunos conceptos, sobre todo de fisiopatología. En la fisiopatología se hablan de la desregulación que tenemos con los linfocitos T. Hay una alteración humoral, yo creo que en la siguiente… y esto contribuye, y hay otra afección que está dada por los linfocitos B. Los linfocitos B son promotores de destrucción de acelerada de plaquetas. Esto a su vez también tiene que ver con los linfocitos T, que hacen que haya una desregulación entre los H1 y los H2 que intervienen en los procesos inflamatorios, el H1 y el H2 regulándolo. Y a su vez estos dos están influenciados por interleuquinas, la interleuquina 2, la interleuquina 17, que entonces vuelven a muchos linfocitos citotóxicos y eso contribuye a la destrucción de las plaquetas. Desde el punto de vista humoral, de la inmunidad humoral, se hablan de tres posibles mecanismos, que es un mecanismo a nivel del control central que tendría que ver con la inmunidad temprana, otro con el descontrol de los puntos de la inmunidad, que sería la inmunidad periférica, y el otro sería una destrucción por la presencia o la activación de patógenos para esta condición. Y ya nos hemos dado cuenta entonces que hay linfocitos T
tóxicos, reguladores, los HELPER, los citotóxicos, los NK, y que la respuesta no es nada más de destrucción de las plaquetas, sino, que actúa también directamente sobre la actividad trombopoyética. Este es más o menos el mecanismo en las células de los linfocitos, las células B, que junto con el plasma destruyen a las plaquetas y las opsonizan y las degradan, y tienen que ver con el sistema macrófago. En esto está incluido también la afección directa sobre la glicoproteína, sobre el complejo 2A2B. Pero hay otra parte que actúa directamente sobre la megapoiesis, y vamos a tener alteraciones en este sentido. Intervienen las TH1, que son los que actúan en los procesos inflamatorios, y el 2, que actúa regulando a esta H1, pero con la intervención de células que hacen que esto se desequilibre. Lo vamos a ver en una imagen más adelante. Y conociendo un poquito esto, es como se han postulado los diferentes tratamientos que por muchos años hemos utilizado, pero que ahora conocemos más el sitio de acción de cada uno. Si tuviéramos la posibilidad de hacer este tipo de investigación, tal vez podríamos hacer como los sastres, un tratamiento a la medida, que es lo que todavía no podemos, tanto como a la medida. Entonces han establecido líneas de manejo. Entonces, en las revisiones que hice para presentar las guías, que seguramente todos ya hemos leído, conocemos, están algunos de estos grupos que están aquí referidos: el de la Asociación Española, el del Consejo de Hematólogos que se reunió del ISTE, el Grupo Internacional para el Estudio de la Trombocitopenia Inmune Primaria en Niños, la AH, la Asociación Italiana de Hematología y Oncología, la Sociedad Argentina de Hematología, que traigo algunas referencias directamente de ella, nada más que para puntualizar, y el Consejo Internacional de Investigación y Manejo para la Trombocitopenia Inmune Primaria. Entonces, partamos que ahora, antes hablábamos de trombocitopenia, de púrpura trombocitopénica aguda, 6 meses, púrpura trombocitopénica crónica, arriba de 6 meses. Las condiciones ahora cambiaron y son primaria. Se le considera toda la cuenta de plaquetas de 100.000 o menos, que no está asociada a ninguna patología reconocible. Y la secundaria, que está asociada a alguna patología reconocible, podría ser un proceso infeccioso, medicamentos, alguna cosa que podamos establecer. Se habla entonces de trombocitopenia inmune primaria. Como ven, aquí ya volví a lo de antes. Me refugio en la Asociación Española e Italiana, que aceptan todavía que sea PTI. En la forma severa es cuando hay hemorragia con una enfermedad que empieza o que se le requiera adicionar otros tratamientos al que ya tenga existente. La refractaria se le considera a las que no tienen respuesta después de una esplenectomía, y hacen mucho hincapié en los no respondedores, son los que se considera que tienen una púrpura, una trombocitopenia inmune primaria severa, pero que no han sido esplenectomizados. También por la temporalidad, cambió lo que hace un momento les comentaba. Entonces vamos a hablar de púrpura, de trombocitopenia inmune primaria a los recientes diagnósticos, eso es al momento del diagnóstico y menos de 3 meses. Vamos a hablar de trombocitopenia inmune primaria a los que son persistentes de 3 a 12 meses, y la crónica ahora pasa a ser a los que tienen más de 12 meses de evolución. También en las respuestas a tratamiento hemos entrado un poquito en los protocolos internacionales que parecen más oncológicos. Vamos a hablar de respuesta completa cuando tenemos igual o mayor cantidad de 100.000 plaquetas sin proceso hemorrágico, de las que tienen tratamiento con respuesta a los que tienen 30.000 o igual, más de 30.000 o 30.000 plaquetas, y con 2 recuentos en diferentes momentos sin evidencia de hemorragia. Y los que no tienen respuestas son los que tienen menos de 30.000 plaquetas y en los que se encuentra por debajo de 2 veces la forma inicial y ha presentado hemorragia ya el paciente. En los criterios de respuesta, entonces, se incluyen los que tienen respuesta completa, como ya les decía, respuesta parcial. En algunos otros casos los mencionan de esta manera. Todavía hay un poquito de discrepancias en algunas de las condiciones. Es ausencia de respuesta cuando no se consigue ni ninguna característica clínica mejor, ni ninguna característica
de gabinete mejor, o sea, la cuenta de plaquetas no se modifica, el paciente sigue trombocitopénico, pero aparte tiene manifestaciones clínicas. Y la respuesta total, plaquetas, sin respuesta es cuando las plaquetas siguen siendo menores de 30.000 después de 6 semanas de tratamiento y de haber terminado el tratamiento con una remisión completa previa. Se habla también de corticodependencia, son los pacientes que requieren la utilización de esteroides y creo que todos hemos visto esta postura, que se habla mucho de retirar el esteroide, pero tenemos niños que hasta le podemos ajustar la dosis sabiendo con qué respuesta última teníamos. No tenemos que irnos a las cifras iniciales, a los manejos iniciales por milogramo por kilo, porque ya los conocemos. Son pacientes que sabemos que a lo mejor con 10 miligramos al día o 5 miligramos al día no lo tenemos con manifestaciones clínicas. Entonces volvemos a las pautas de la utilización del esteroide en la medida que sabemos cuál es su respuesta. Y esto, para poder definir esto, si son o no dependientes, tenemos que tener 2 oportunidades separadas entre sí para la realización del estudio de la cuenta de plaquetas y valorar si o no está en estas condiciones. Entonces, aquí es donde ha habido un poquito de diferencia. Se hablan de tratamientos de primera línea, tratamientos de segunda línea y tratamientos de tercera línea. En los tratamientos de primera línea básicamente son con esteroides, con corticoterapia. Se utilizan prednisona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, dependiendo de la manifestación clínica del paciente, y esto sí que es ancestral. La dexametasona se ha propuesto con buen